¿Qué tal, familia? ¿Muy bien? Pues qué bendición. Aquí estamos nosotros en este momento en la segunda edición de la Escuela Sabática, compartiendo con los hollines aquí de Paraguay para poder aprender las maravillosas verdades que Dios tiene en su palabra para nosotros. Y por eso en este momento, nosotros en esta semana estuvimos estudiando sobre la Biblia como historia. Y en esta aventura nos van a acompañar nuestros compañeros para poder aprender las bendiciones y todo lo que Dios a través de la historia fue haciendo para cada uno de nosotros. Y cómo Dios preservó su palabra a través de los tiempos. Así que, ¿qué te parece? ¿Nos acompañas? Para eso vamos a hacer una oración, una breve oración para poder comenzar. ¿Está bien? Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos, Señor, por poder estar aquí y compartir en este momento la escuela sabática. Pedimos tu dirección y tu cuidado. Todas estas cosas te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Ahora en este momento, ¿nos acompañas? Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Mi nombre es Edison Rojas y esta semana vamos a estudiar la Biblia como historia. La historia no es solamente una sucesión lineal de hechos, cosas acaecidas o indebatibles. La Biblia refleja la revelación de Dios y su relación con la historia. Acá vamos a ver las 5 formas que la Biblia refleja la revelación de Dios. La primera es la que encontramos en Jonás capítulo 20, 30 al 31. Ahí vemos claramente que la Biblia testifica. Y la segunda forma encontramos en Éxodo 17, 14, también podemos verlo en Deuteronomio capítulo 25, 17 al 19. Ahí vemos que la historia es memoria. Y la tercera forma encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Ahí vemos también que la historia ejemplifica. Y la cuarta forma encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 14, al 4, perdón. La historia es fáctica. Y la quinta forma encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 6 al 7. Ahí vemos claramente también que la historia es esperanza. La Biblia tiene fines historiográficos, pues relata artísticamente los eventos sucedidos para así plasmarlo en la memoria. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Mi nombre es Gaviota Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre David, Salomón y la monarquía. En los reinados de David y Salomón hubo la mayor expansión territorial y religiosa en la historia de Israel. La historia da el testimonio de las promesas hechas a Abraham. Aquí vamos a ver 3 ejemplos. La primera habla sobre la concepción de la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 15, 18 al 21, que dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 19. La tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos. El 20. Los eteos, los fereceos y los refaitas. En el segundo ejemplo habla el engrandecimiento del nombre. Ese está en Génesis capítulo 12, versículo 2, que dice: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El tercer ejemplo habla sobre la perpetuidad de la descendencia, que está en Génesis 17, del 7 al 10, que dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia desde ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. El 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncisado todo varón de entre vosotros. Aquí vemos los 3 ejemplos sobre este tema del día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Laudicea Bispo y hoy me toca hablar un poco sobre el tema del lunes, Isaías, Ezequías y Sennacherib. Amigos, los reyes asirios mandaban grabar las memorias de sus victorias y los fundamentos de los templos para que sus sucesores la encontrasen en el futuro. Mas Dios, en su historia, está en la memoria. Con eso iremos hablar un poquito sobre una historia muy interesante y feliz, porque Dios entregó a victoria en las manos de su pueblo. Vamos a estudiar un poquito esa historia. Vamos lá? Vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 37, versículos 6 y así sucesivamente. Primeiramente, amigos, encontramos na história Sennacherib, que era rei de Asiria, prepotente, autossuficiente e sempre pensava que iria ganhar todas as guerras, as batalhas. Tanto que muitas vezes falou: será que eu não iria ganhar também Jerusalém? Eu sempre venço as batalhas todas de todas as terras e Jerusalém também eu iria ganhar. Pero ele estava um pouco enganado, porque Deus estava à frente dessa vitória. E percebemos que naquele momento Deus escuchou a su pueblo, escuchou a su clamor. E no versículo 21 do capítulo 37 de Isaías diz bem assim: Então Isaías, hijo de Amós, enviou a dizer a Ezequias: El Senhor, el Dios de Israel, disse assim: Acerca de que me rogaste sobre Sennacherib, rei de Asiria, esto es lo que el Señor habló él. Sennacherib, la vieja hija de Sión, te menosprecia, descarnece, mueve su cabeza a sus espaldas, la hija de Jerusalém. Neste momento percebemos que Jesus escuchou o clamor do seu pueblo. E além disto, Deus respondeu a seu pueblo. E no final da história, Sennacherib não venceu a batalha e perdeu para o pueblo de Jerusalém. E no versículo 36, amigo, encontramos um final muito feliz para o pueblo de Deus. Então, essa noite, vino ángel do Senhor e matou 185,000 homens no acampamento assírio. Quando os demais levantaram por la mañana, não havia mais que cadáver. Uau, que história! Percebemos que Deus protege a su pueblo. E mais uma vez, percebemos que nosso Deus sempre estará ao lado de su pueblo, protegendo, escuchando e dando alivio em suas provações. Dios te bendiga. Buenos días hermanos, hoy hablaremos acerca de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia y veremos por qué razón el libro de Daniel ha sido un prestigio desde la época antigua hasta hoy. Por ejemplo, una de las razones fue la fidelidad que tuvo Daniel, que está en Daniel 1:8 y dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Muy bien, entonces una de las razones fue la fidelidad. Veamos otra de las razones por las cuales Daniel y el libro de Daniel ha sido muy prestigioso. Muy bien, encontramos en el libro de Daniel 5, 8 y 17, por ejemplo, también los comportamientos que tuvo Daniel. Y dice: Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces Daniel respondió al rey: Tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. De todos modos te leeré la escritura y te daré su interpretación. Entonces, otra de las razones por las cuales Daniel era muy prestigioso fue por su comportamiento. Y veamos también otra de las razones, los juicios que hizo Daniel también, que está en Daniel 5, 22 y 28, y dice así: Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Y el 28 dice: Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y los persas.
Muy bien, aquí podemos ver también los juicios que Daniel dio, ¿verdad? Porque fue muy justo también en esos tiempos. Y aquí, para también saber cómo era Babilonia en los tiempos antiguos, les voy a leer algunas informaciones, ¿sí? Por ejemplo, la puerta en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que era una de las maravillas en los tiempos antiguos, fue, ¿verdad?, en el palacio, la ciudad de Babilonia, ¿verdad?, en los tiempos de Nabucodonosor. Por ejemplo, la puerta de Ishtar, la avenida de las procesiones, sus ruinas, todo eso fue algo realmente maravilloso y hermoso en su debido tiempo. Y la extensión de Babilonia en ese entonces era de 1012 hectáreas, imagínense, muy grande, y los muros tenían como 27 kilómetros perimetrales y 7 metros de anchura, imagínense. La hidrografía también del río Éufrates y canales de abastecimiento. Por esas razones también en ese tiempo Babilonia en ese tiempo, ¿verdad?, tenía los mejores jardines. Eran reconocidos como los más lindos jardines de su época por los ríos que en ese tiempo, ¿verdad?, tenían ellos. Y por ejemplo también podemos ver la arquitectura, templos monumentales y opulentos palacios que eran muy pero muy hermosos, y la economía, que en ese entonces era la agricultura y el comercio mineral. Buen día, mis hermanos. Hoy vamos a hablar del día miércoles, que es el Jesús histórico. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre. Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son principales entre nosotros, Flavio Josefo, nos prueba que la historia de Jesús es real. Lucas refiere 3 escenarios contextuales del tiempo de Jesús. En San Lucas capítulo 3 y el versículo 1 vamos a encontrar que el escenario mundial, que es el Imperio Romano, ¿verdad?, sí existió. Y en Lucas el capítulo 3 y el versículo 1 mismo también muestra el escenario político, que es los gobiernos palestinos. Y también en Lucas el capítulo 3 y el versículo 2 muestra el escenario religioso, la clerocracia judía. Ahí muestra esos 3 textos, ¿verdad?, que la historia de Jesús fue real. Buen día, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo soy Adrián Rojas. Mi tema se titula La fe y la historia. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos han enseñado en nuestra historia pasada en la Biblia. La historia da esperanza. Vamos a ver algunos versículos. El primero es recibir la salvación. Vamos a ver qué dice en Hebreo 11:7. Si puede acompañarme con la Biblia. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como temor, preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho por heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos mencionar que en ese entonces, cuando llegó el mensaje, Dios le había dado un mensaje a él. En esa fe que él tenía de preparar a su familia, de preparar el arca, así también menciona en este mismo versículo, menciona que se condenó al mundo, ¿verdad? Que fue también hecho heredero de una justicia por la fe. Bueno, vamos a ver el segundo paso, que es recibir en la herencia. Vamos a acompañarme otra vez en Hebreo 11:8. Dice: por la fe de Abraham, siendo llamado, obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí nosotros podemos mencionar que Abraham no sabía dónde iba a ir, solamente confiaba en Dios y Dios le había dado esa herencia que era de él.
Bueno, el tercer paso es recibir el perdón. Podemos mencionar que en la Biblia menciona en Hebreo 11:31 y dice: por la fe Rahab la ramera no pareció justamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Nosotros podemos mencionar en este versículo cuando se fueron los 12 espías, fueron a la casa de esta mujer y tuvo esperanza, tuvo una paz cuando estaban ellos, ¿verdad? Y cuando vinieron a conquistar la tierra, recibieron ellos y fueron salvados, vamos a decir. Bueno, la historia bíblica nos anima a confiar en Dios para obedecer su palabra y así esperar una vida mejor. Muy bien, llegamos a la parte final de nuestro estudio. Más que el Dios de la memoria, de la existencia, de la espiritualidad y de la comunión, vamos a ver qué es Dios realmente a través de la historia. ¿Te parece? Para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 8. Y vamos a ver qué es Dios a través de la historia. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 8. Dice así, el versículo 4. Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora veamos el 8, dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínate, Dios es el Dios de todo el universo, Dios del tiempo. Pero más importante, lo que estuvimos aprendiendo ahora con los muchachos, con los chicos, Dios es el Dios de la historia, que estuvo preservando, estuvo cuidando de sus hijos a través de los años. Por eso dice que Dios era, significa el pasado, que Dios es el presente y que ha de venir el futuro que nosotros esperamos con esperanza. Haeckel dijo una frase muy importante que hasta hoy en día nosotros recordamos. Mira lo que dijo él: los profetas nunca enseñaron que Dios y la historia eran uno. Su visión es la del hombre que desafía a Dios y de Dios que busca que el hombre se reconcilie con él. Así que imagínate, Dios quiere que tú y yo podamos acercarnos a Él a través de la historia, a través de las verdades que Él nos dejó a través de su palabra, de poder realmente reconciliarnos con nuestro Dios y amantísimo Creador de cada uno de nosotros. Es por eso que en este momento, para poder terminar, para poder agradecer a ese Dios que era, que es y que ha de venir, vamos a hacer una oración final, ¿te parece? Para poder terminar todas estas maravillosas verdades que encontramos en su palabra. Vamos a inclinar el rostro ahí donde te encuentras para poder hacer una oración final. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos, Señor, por todo lo que aprendimos a través de estas lecciones. Porque aprendimos, Señor, que tú eres el Dios de la historia. Que tú eres el Dios, Señor, que tiene el tiempo en sus manos. Que tú, Señor, eres el que era, el que es y el que ha de venir. El que va a venir a buscarnos para vivir eternamente con Él. Por eso, Señor, te alabamos tu nombre, te agradecemos y pedimos, Señor, que en este momento pueda bendecir a cada persona que estuvo viendo y oyendo y aprendiendo de tu palabra. Todas estas cosas, Señor, te lo entregamos en tus manos de amor, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Te esperamos entonces para otra edición. No olvides entonces suscribirte y poder compartir con nosotros a otras personas el mensaje de amor. Así que, chao, chao. Ósculo Santo para todos.